La villa de Ayerbe se emplaza dentro del territorio Museo del Prepirineo. Las ruinas de su castillo medieval miran sus calles pujantes y sus gentes activas. En casa de la señora Ignacia, han madrugado hoy para tenerlo todo a punto y comenzar la fabricación de los fideos. Bueno, pues ahora ya la harina al balde, al terrizo. Poner el aceite y el azafrán. Ahora se escalda la pasta y una vez escaldada, pues ya se amasa. Y cuando la pasta está en condiciones, pues ya a pasarlo por la máquina. Había en las tiendas poco comestible y entonces los labradores, pues como no escaseaban del producto que tenían ellos, la harina, pues entonces íbamos a domicilio. Vamos a un pueblo, a lo mejor habían pasado otras de ese a otro, y donde encontrábamos trabajo, pues allí a parar. Nos daban la comida, nos daban la cama y a trabajar todo el día. Por cierto que nos daban muy bien de comer, ¿eh? Nos cuidaban muy bien. Había buena gente por el mundo. Ellos no, que molían y tenían la harina en casa. Entonces no la compraban de extraperlo ni nada. Esto nosotros lo hacíamos, pues eso, no se metía nadie con nosotros, pero yo no sé si era, o podía haber sido autorizado o no. Nos lanzamos a trabajar por nuestra cuenta y riesgo, pero nunca nos dijo nadie nada. Ignacia amasa un rato en el terrizo hasta que una vez bien compactada la masa se saca fuera. Sobre el hule espolvorea un poco de harina y la sigue amasando allí con mayor libertad de movimientos. La masa da vueltas y vueltas hasta alcanzar la correa. Ahora ya está buena. Así, se sube en un bloque y ahora arriba se va cortando a trozos. O sea, las placas de cortar y hacer el fideo se compone de dos clases de agujero. Este es el fideo fino y este es el gordo. Luego tenemos esta otra placa que es para hacer macarrones. Esta es la placa del fideo fino. Es una placa que es de bronce toda ella, para que no haya oxidación, con un agujero que lleva un avellanado por fuera para que tenga facilidad la pasta para entrar. Ahora partir la masa para volverla a remasar y ponerla en un rollo allí dentro de la máquina, para sacar ya los fideos. En la posguerra, las casas volvieron a la autarquía medieval, dada la escasez de alimentos, su racionamiento y la imposibilidad de comercializarlos libremente. La codiciada harina se convertía en pasta alimenticia, lo que permitía un alimento de fácil elaboración, larga duración y de consumo interno. La mano de obra de fideleros como Ignacia era barata, apenas un par de pesetas por kilo amasado y el alojamiento. Estos finos, si se dejan muy largos, se rompen más, al ser más delgados se rompen más. Pues el fideo fino se hace buen caldo y se utiliza como sopa. Y el fideo gordo, digamos, como tallarín. Y el macarrón, pues macarrón. Mientras salen los chorros de pasta, Ignacia los va abanicando constantemente con el soplillo para que se enfríen y se sequen, impidiendo que se agarren entre sí. Luego los corta tras alcanzar la largura precisa, evitando que se caigan por su peso si son muy largos o que se queden cortos y no se puedan colgar bien de la caña, donde se secarán. Inmediatamente, Ignacia lleva la pasta a la caña, donde quedarán expuestos varias horas hasta su secado. Luego habrá de envasarlos lo más herméticamente posible para poder disponer de la pasta en la cocina durante un año o más. Fideleras y fideleros, con pocos recursos en sus casas, marchaban a buscar otras con más poder económico que necesitaran de sus hábiles manos para confeccionar la pasta que daría consistencia a los platos de cocido o recau que alimentó durante siglos a nuestras gentes. Más bien en la primavera era, porque en invierno hacía mucho frío para ir por el mundo. No teníamos coche, no teníamos nada, teníamos que ir andando. Ignacia recorrió desde Ayerbe
los fríos caminos que le llevaban a Viscarrués, Villalangua, Bailo, Javier Relatre, Ventué de Rasal. Largos días de marcha por sendas que salvaban duras montañas para paliar el hambre de unos y agradar el paladar de otros. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.